Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es un tema muy importante en la semiología médica a cargo del estudiante José Antonio Lisme Flores. Vamos a hablar exactamente de lo que es el examen físico general, que es un segundo paso previo a lo que había sido, que estudiamos anteriormente, lo que era la anamnesis, que es un interrogatorio, cual nos va a dar una sospecha presuntiva de mi diagnóstico que pudiera estar padeciendo mi paciente. Y para eso necesitamos un examen físico general, cual ya me va a estar dando a conocer qué puede ser la dolencia del enfermo. Entonces, ¿qué es un examen físico general? El examen físico general se lo realiza por medio de la vista. Se lo toma como una ciencia, un arte que requiere una técnica para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles van a ser las técnicas? Las técnicas que usamos para un examen físico general, la palpación, la percusión, la auscultación. Para eso, ¿qué necesitamos tener? Son unos criterios básicos, cuales nosotros necesitamos la preparación para examinar, cuáles son la buena luz, la posición correcta del enfermo, la atención concentrada y penetrante del médico y uno que añade el chamorro, que es la temperatura de la habitación. El examen físico general lo vamos a realizar y vamos a inspeccionar, vamos a realizarlo en varios aspectos, cuales lo vamos a nombrar siguientes. El examen físico general se lo realizaba desde antiguas épocas, en este caso, donde no había instrumentos específicos, instrumentos que ahora vemos que son bastante desarrollados, en este caso una percusión, una ocultación del paciente, a que ahora tenemos diferentes instrumentos que nos ayudan a medir los signos vitales. En el examen físico general, ¿qué parámetros vamos a ver? Vamos a ver lo que es el estado general, el estado de conciencia, el estado nutricional, los alimentos, los hábitos alimenticios, la posición del paciente, el biotipo, la actitud, las fases, las pielofaneras, los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y saturación parcial de oxígeno. Y los datos antropométricos, que son el peso, la talla, el índice de masa corporal, gracias a las técnicas que vamos a ver por acá, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a hablar de lo que es actitud. Actitud, ¿qué es actitud? Actitud es la posición o postura que adquiere el paciente, tanto en condiciones fisiológicas como patológicas, de forma pasiva, con esfuerzo o sin esfuerzo. Vamos a ver diferentes posiciones de postura, la posición echada, la posición de pie y la posición sentada, que esta es mayormente llamada decúbito. Vemos la actitud sentada. La actitud sentada mayormente se ha conocido como es una actitud fisiológica, no se la ha tomado mucho en cuenta. Solo tenemos en la ortopnea, que es una actitud muy característica en los pacientes patológicos que sufren disnea, o una actitud genopectoral, o la posición de Blechman, que es la actitud eh, en una, también llamado signo de la almohada, que lo vamos a leer más adelante. Y tenemos dos actitudes, que es la sentada en el suelo y la sentada sobre los talones. Estos son mayormente actitudes usadas en plegarias y demás, como les había dicho, actitudes fisiológicas. Tenemos las actitudes de pie. Entre las actitudes de pie se caracteriza la erguida normal, la erguida cómoda, la erguida forzada militar. Entre estas, ¿cuáles son las características especiales? La erguida normal es una característica, es una actitud que se puede mantener durante mucho tiempo, pero hay que tener en cuenta que no es bueno mantener esta actitud inútilmente, porque facilita la aparición de varices y pies planos, repercute sobre la columna vertebral y diversos órganos. Esta actitud se caracteriza porque está en un plano de la pelvis en un ángulo de 30 grados. La erguida cómoda es muy diferente, ya que esta erguida cómoda no puede estar el paciente bastante tiempo en esta posición. La erguida forzada militar, hay una fuerte contracción, como ustedes verán, de los músculos espinales, los extensores de la cadera y la flexión de los plantares. En este caso, por ejemplo, en lo que sería la erguida cómoda, se caracteriza por la lordosis lumbar. Y en último caso, tenemos la actitud de posición de Meyer. Ahora volvemos a hablar de lo que es decúbito pasivo. En el decúbito pasivo es una posición que adopta el paciente en que no requiere de esfuerzo o una contractibilidad muscular. Claro ejemplo que son los pacientes que presentan adinamia o los pacientes que presentan astenia. Como verán aquí, fácilmente el médico lo puede estar moviendo en diferentes posiciones. Cabe recalcar, a diferencia de los pacientes que sufre, bueno, que están bastante tiempo en posición sentada, y lo mismo que están los pacientes que están echados, pueden llegar a levantar úlceras si llega a estar un paciente bastante tiempo en una misma posición.
Y después tenemos los decúbitos forzados. Los decúbitos forzados se caracteriza porque es una posición que sí o sí el paciente tiene que estar así, si bien para sentirte cómodo o bien para evitar que el dolor sea tan profundo. Como vamos a ver que son los opistótonos que son caracterizados en lo que sería la enfermedad del tétano. Tenemos también los pacientes pleurostótonos, que es una flexibilidad, una concavidad, ya sea derecha o izquierda. Lo vemos, por ejemplo, en los tétanos laterales, llamado en esta enfermedad el tétanos lateral de Sauvalle. El opistótono, como lo había nombrado, una característica es la contractibilidad de los músculos extensores del cuerpo. Aquí mayormente todos los extensores están. Por eso aboca y toma esa posición. Después tenemos los emprostótonos o tétanos en bola. Por ejemplo, aquí tenemos una flexión de los muslos hacia el tórax y una flexión de los brazos, y que adoptando una forma en bola, caracterizado por el mismo nombre. Después tenemos los ortostótonos o tétanos rectos de Larry. Estos ortostótonos también son caracterizados por una rigidez tónica, pero lo malo es que es interrumpida por crisis convulsivas. Por eso el paciente está siempre en una posición casi bastante recta y por eso adopta ese nombre, porque tenemos es una contractibilidad mayormente de lo que es el recto anterior de los músculos. También tenemos unos tétanos forzados, pero ya son más patológicos, como ser en el caso del gatillo de fusil, que es una posición netamente adoptada en los pacientes que sufren meningitis, ya sean pacientes pediátricos, neonatales o adultos. Después tenemos la posición que es la genupectoral o plegaria maometana, o también llamada la posición de Blechman, que se caracteriza en una pericarditis exudativa que lo vemos, esta es la posición de Blechman, que también es llamado signo de la almohada, que se va a caracterizar en una enfermedad conocida como la pericarditis exudativa. Y la posición ortopnéica de los pacientes, esto habíamos nombrado en lo que eran las posiciones sentadas, que es una posición patológica mayormente, donde el paciente es la que adopta el paciente, la que sufre de disnea. Bueno, ahora vemos lo que es hábitos o biotipos. Los hábitos o biotipos se definen como la personalidad de cada individuo o biotipo morfológico. El propio nombre no nos llega a decir la morfología de la persona, del paciente que vamos a tratar. Y son los siguientes que vamos a ver. Son diferentes tipologías las cuales vemos, según Kretschmer, según Di Giovanni y según otros autores. La de Kretschmer es la que se usa en los que los pacientes pueden ser leptosómicos o asténicos, cuales son caracterizados por una longitud bastante larga, son tipos altos, con una cara alargada y medio redondeada, entonces sería una cara ovalada. Los pícnicos son pacientes que tienen un diámetro anteroposterior y un diámetro transversal ancho, entonces serían los pacientes gorditos. Y una cara redonda, es una cara redonda, no es alargada, es una cara redonda chica. Entonces, estos pacientes son caracterizados también porque se los denomina y se los llama los pacientes Sancho Panza. Y a los leptosómicos se los denomina pacientes que son Don Quijote, porque ustedes sabrán que como Don Quijote era largo, y cabe característica especial en que estos pacientes leptosómicos son más llamados a la esquizofrenia y epilepsia. Estos pacientes también son caracterizados porque tienen una vida afectiva pobre y una tendencia impulsiva, cual es denominado los esquizotónicos, porque estos son características del temperamento y del temperamento de estos pacientes. Los pícnicos son intensamente afectivos, son intensamente afectivos, pero tiene oscilaciones de depresión. Y después tenemos a los atléticos, que si bien son de una característica bastante atlética, bien formada, no son ni altos ni bajos, tienden a tener afectos minuciosos. Y los displáxicos entran en personas que no entran en los otros rasgos, que no tienen nada que ver. En este caso, pueden ser, en el caso, por ejemplo, que sean delgados, pero que sean chicos. Según la de Sheldon y Stevens, tenemos lo que sería el endomórfico, el mesomórfico o somatotónico, el ectomórfico o cerebrotónico. En el caso de los endomórficos, son igual que habíamos hablado de los pícnicos, los gorditos. El mesomórfico era el que hablábamos del atlético y el ectomórfico era de lo que hablábamos de lo que era
el leptosomático o el asténico. Y en el de Di Giovanni hablamos sobre normolíneo, normosplácnico o esténico, el longilíneo, microsplácnico o asténico, y el brevilíneo, megalosplácnico, pícnico o hiperesténico. Como eran acá, el brevilíneo era el pícnico, el diámetro anteroposterior es bastante ancho. En el caso del longilíneo eran las personas largas que tenían una grande longitud, y el normolíneo eran los atléticos. Ahora vamos a hablar de lo que son las facies. Las facies, cuales vamos a distinguir diferentes, son expresiones mímicas que puede realizar el paciente, ya sea de dolor, de angustia y demás, cuales van a ser características y signos, y en algunos casos signos patognomónicos de enfermedades específicas. Podemos ver la peritoneal o hipocrática, cuáles características es el enoftalmo, los rasgos afilados, una frente fina y la serostomía. Vamos a ver la expresión de asombro del paciente hipocrático. Después vemos la fase febril. La fase febril caracterizado por la rubicundez de las mejillas y los ojos brillantes. La fase pálida. La fase pálida se caracteriza por un descenso de pigmentación y esto se debe a una disminución de la hemoglobina en el cuerpo, deficiencia de hierro. La fase dolorosa. La fase dolorosa se caracteriza por el ceño fruncido, por la angustia que presenta, la midriasis de los ojos y los rasgos desencajados del paciente. La fase aórtica se caracteriza por la palidez, el ligero tinte cianótico y los gestos afirmativos que presenta. En este caso es muy común el signo de Muset o de Muset en la aórtica. Tenemos la fase cianótica que es un ligero color en diferentes partes como ser la nariz, como ser las mejillas, como ser los labios, que es un color violáceo azulado. En lo que es la acromegalia es la fase caracterizada por una prominencia de la mandíbula, que es una protrusión del frontal y rasgos toscos, como verán, de las diferentes características faciales. En la fase hipertiroidea es una mirada expresiva, los exoftalmos, como verán, la retracción del párpado y la piel fina que presenta por esto. La mixedematosa o hipotiroidea, como es su propio nombre, es una infiltración de plasma que tiene en toda la cara. Como verán, es bien hinchada su carita. Entonces, en este caso, es la poca expresividad, el edema periorbitario, como se darán cuenta, el cabello ligeramente escaso en otros casos, y las cejas escasas, como darán cuenta. Tenemos la fascia mongólica, que es una cara redonda, tiene el epicanto y la microcefalia. La disoniana, que es representativa por el color de piel negro. Y tenemos la fase alcohólica, cual es caracterizada por la piel congestiva o piel bronceada. La fase de Paget, que es una diferencia de la enfermedad de Paget, que es caracterizada por una elevación de la fosfatasa alcalina en una deficiencia, malformación de los huesos. La fase sifilítica, como verán, característica, que es una piel convexa, y en este caso la característica de la silla de montar es una nariz afilada. La leonina que es caracterizada por una infiltración de la piel. Infiltración, esto característico de pacientes leprosos, también caracterizado por la alopecia. La fase parkinsoniana, una inexpresión, fácil inexpresión y falta de los párpados. La sardónica, que es caracterizado por cejas, por una contracción de las cejas y el alas de la nariz, una que está contractibilizado todos los músculos, también llamada máscara tetánica. La fase cushingoidea o lunar, que es caracterizado por una cara redonda, caracterizado también por piel fina. Y la ulcerosa, que es caracterizado por mejillas hundidas, por frente arrugada y por temblor palpebral que se lo vería en el paciente. Y la última, que sería la parálisis facial, parálisis mayormente del trigémino, de músculos faciales, mayormente, y así optando por una diferencia y contractibilidad de músculos.